Hola, muy buenos días. Hoy como martes, pues vamos a dar ese pensamiento que durará, espero, para toda la semana, para que cada uno podamos meditar. Hoy martes vamos a hablar de las cargas. Y leemos, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 41. Cambio el sitio del móvil. Y si escucháis algo de fondo así chillando, es el loro de mi hija que no para de chillar y que está siempre detrás mía y lo tengo que encerrar porque se come todos los cables. Bueno, esto parece un poco difícil, ¿no? De que nos obliguen a llevar una carga, una milla, ya es duro, pero si encima el Señor nos dice de llevar las dos, pues no parece ya tan fácil como aparenta ser. Una cosa es leerlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Uno podría decir, pues mira, no sería mala idea y así uno haría lo que el Señor manda, pero la realidad es que es difícil. Dice que esto mayormente cuando es una obligación que nos obligan a llevar una carga y una cosa como si fuésemos esclavos, ¿no? Uno esclavo al cual el amo te ordena de llevar una carga durante una milla y el Señor nos dice que no nos conformemos con eso, sino que vayamos con Él hasta 2 millas. Y la verdad que la dificultad de poder llevar una carga, una milla, imagínate la dificultad de llevarla 2 millas. Yo no sé cómo se cargaban a los esclavos, pero realmente era algo duro de poder llevar unos sacos a la espalda. Bueno, eso lo digo yo por algunas películas que había visto, ¿no? Cuando era más joven, cómo cogían a los esclavos y le ponían una bolsa detrás en la espalda y se ponía y casi los doblegaban, y si no podían soportarlo, pues a latigazos limpios hacían que se levantara o incluso los mataban allí mismo, ¿no? El ejemplo es algo grandioso, ¿no? De ver lo que es la esclavitud y lo que implica lo que es esclavo. Pero de camino vamos a entender la grandeza de ser siervos, porque en cierto modo somos siervos de Jesucristo, es decir, somos unos siervos de nuestro Señor, y nuestro Señor es el que nos dice de que si alguien nos obliga a llevar una carga durante una milla, pues sería bueno llevarla hasta 2 para poder así callar un poquito al amo, ¿no? De ver que somos más fuertes, de que podemos y de que estamos dispuestos a hacer lo que sea por él, ¿no? Pero así el Señor, cuando lo servimos, Él nos da unas cargas que tenemos que llevar. Había un chiste, ¿no? Por ahí que decía que había uno que se quejaba al Señor de que llevar su cruz era muy dura y que no podía llevarla entera, y fue quitándole un brazo y pesaba menos, pero le seguía diciendo al Señor, sigue pesando mucho, y le quitó el segundo brazo y total que seguía pesando, y le fue quitando la mitad del palo que quedaba y seguía pesándolo mucho, ¿no? Y que él quería otra carga, que esa era muy difícil de llevar. Y cuando le dieron la cruz de otra persona que aparentemente la llevaba bastante bien, esta sí me gusta porque esta es más ligera, y cuando la cogió resulta que pesaba mucho más de la que él tenía encima. Es decir, no juzguemos por las apariencias, porque hay hermanos que son fuertes en la fe y que están capacitados para llevar lo que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros, ¿eh?
es decir, están capacitados para llevar muchas veces las cargas muchas más duras que la nuestra. Aunque nosotros nos quejemos de que nuestra cruz a lo mejor es muy dura de llevar, imagínate la cruz que llevó al Señor hasta el Golgotá, donde fue crucificado. Esa cruz pesaba bastante y la cruz que nosotros llevamos a nuestra espalda muchas veces no es tan pesada si lo miramos a Él y vemos cómo Él tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Bueno, en nuestro andar diario, además de llevar nuestras cargas, es posible que nos encontremos con algunos hermanos débiles, que lo que hacen estos hermanos débiles es cargarnos además con sus propias cargas, con las cargas. Y tienen tantos problemas y los suyos son tan grandes e insuperables, por consiguiente lo que hacen es cargarnos a nosotros también con sus propios problemas. Tratan de desahogarse con nosotros, que tenemos los nuestros, ¿no? Porque no podemos decir que no tenemos nuestras cargas y nuestra cruz que tenemos que llevar, pero estos hermanos más débiles pues se reconfortan confesando, ¿no? Compartiendo con nosotros las cargas que ellos están llevando. Muchas veces sus cargas no son tan duras como las nuestras, pero sí es verdad que además de llevar las nuestras, pues muchas veces nos cargan con las suyas. Y lo hacen precisamente para desahogarse. Nosotros tenemos las nuestras, pero resulta que esto necesitan mucha más atención y mucho más cuidado, porque para ellos no todo es llevar sus cargas, sino también un poquito ir deshaciéndose de las suyas, para que entre los dos, en las dos personas, entre el débil y el fuerte, o el normal, pues estemos llevando las cargas los unos de los otros. Estos hermanos, la verdad es que necesitan ayuda y es bueno ayudarles. Por eso el Señor dice que si nos dicen de llevarle 1 milla, que la llevemos con ellos 2 millas. Además de nuestras cargas, poder ayudarle a ellos a caminar durante ese tiempo para que ellos retomen fuerza, retomen su viveza y puedan volver a cargar con su propia cruz y con sus propios problemas. Muchos de nosotros cuando vemos a estos hermanos o hermanas, muchas veces nos hacemos los desentendidos, porque la verdad, como muchas veces no los podemos encontrar y muchas veces nos cuentan los mismos problemas, aparte de que parece de que nunca salen de ahí, sino que siempre están en la misma situación, parece que están dando vueltas en círculo y no terminan de salir de donde están. Y eso es triste porque sí es bueno a lo mejor que compartan la carga con nosotros para que les ayudemos a seguir adelante. Lo malo es cuando continuamente sigue con las mismas cargas, los mismos problemas y siempre nos están atosigando. Por eso cuando vemos a algunos hermanos así, pues nos desentendemos un poco de ellos. Incluso puede que cuando los veamos de venir, que nos vayamos para otro sitio, ¿no? Para que no den con nosotros. El contar siempre los mismos problemas hacen que las personas se cansen, de verdad. Muchas veces es cansino escuchar siempre lo mismo, pero lo que tenemos que mirar no es lo cansino que son, sino el amor fraternal que debemos tener con cada uno de ellos. Un amor fraterno que nos ayude realmente a soportarlo, a soportar las cargas de ellos y ayudarle en las cargas y sobre todo, a enseñarle a poder salir de ese círculo en el cual se han enredado.
pensamos que nuestras cargas son suficientes y muchas veces por eso también nos ahuyenta el poder encontrarnos con ellos. Pues, y eso la verdad es lo que no nos ayuda en nuestras relaciones particulares. Y eso es lo que Dios quiere, pregunto yo, eso es lo que Dios quiere, que nos apartemos de ello, que nos olvidemos de ello, aunque la verdad es que puedo decir con toda certeza de que son personas muy cansinas y no se dan cuenta, pero hay que estar con mucho amor, con una sonrisa, tratando de ayudarle y de aliviar las cargas las cuales ellos están soportando. Es triste ver cómo muchos hermanos se han caído con esas cargas y el enemigo los flagela y no hay nadie que esté ahí para ayudarlos. Este versículo nos muestra lo contrario de lo que nos gusta hacer, ¿no? No solo tenemos que dejar que nos carguen, sino además ir con él o con ellos más allá de la milla. Es decir, que la palabra de Dios aquí nos enseña que no es bueno que nos apartemos, no es bueno que nos olvidemos de ellos, sino que al contrario, con nuestro amor fraternal, con ese amor que debe de fluir entre los cristianos, le ayudemos a poder sobrellevar su carga y sobre todo poder ayudarle a seguir adelante y no volver a estar dando vuelta en el mismo círculo. Yo recuerdo un momento, una profecía que se daba en la iglesia y una palabra profética de parte del Señor, donde la verdad que la iglesia estaba cantando muy bien, la verdad que la iglesia estaba adorando muy bien, pero el Señor tuvo a bien decir que no es bueno que vayamos a Él contándole siempre nuestras penas y nuestras congojas y nuestros pesos y lo que estamos soportando, y lo que tenemos que hacer es coger y dejar las cargas a su pie, porque Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó todas nuestras iniquidades, Él llevó nuestros pecados y Él es el que llevó nuestras cargas en la cruz del Calvario, en la cual fue crucificado. Es bueno poder ayudar en eso, ¿no? Porque es bueno que dejemos las cargas a los pies de la cruz de Cristo, que la dejemos allí, digamos, y podamos decirle: Señor, tú llevaste todas nuestras cargas, todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas, nuestras iniquidades y nuestras enfermedades. Todo lo ponemos a tus pies para que tú sigas siendo glorificado y tú sigas siendo el todo en nuestras vidas, Esto no es solo oír lo que otros hermanos tienen, sino además orar con ellos y llorar con ellos si hace falta, y llamarlo para preguntar cómo van con eso. Tenemos que ayudarle a entender que las cargas hay que dejarlas a los pies de Cristo. Nosotros tenemos cada uno nuestra cruz, pero como dice el Señor, nuestra carga es ligera y nuestro yugo es fácil. ¿Por qué es ligera y fácil? Porque tenemos que dejarlo todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a dejarlo todo a los pies de la cruz del Calvario. No es solo oírlo, sino eso. También cuando estos hermanos vienen, pues también no es bueno de que nos quejemos de ellos. No es bueno que nos quejemos de ellos, sino ayudarle a llevar esas cargas más allá, pues de seguro Él te lo va a agradecer y además Dios te lo va a premiar. El llevar la carga es saber llevarlo hasta los pies de Cristo. Quizá le esté a 1 milla de Cristo o a 3,
y nosotros vamos a llevarlo durante 2 millas, una y otra más si hace falta, para que aprenda a dejar las cargas a los pies de Cristo y él pueda sentir que las cargas son ligeras y el yugo es fácil. Sí, lo ponemos todo en las manos de nuestro Señor, a los pies de nuestro Señor. Es así. No hay otra manera de poder llevar las cargas de los demás. Nuestras cargas son suficientes. Las cargas de cada uno de nosotros es suficiente. La carga es sumamente ligera y es un yugo fácil el que tenemos que llevar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? Por llevándolo a los pies de Cristo Jesús. Como siervos suyos, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayudará a llevar nuestra cruz y nos va a ayudar a llevar lo mismo que este tal Simón de Cirene fue obligado a ayudar al Señor llevando la cruz. También a nosotros muchas veces se nos obliga por deber, por amor fraternal, a llevar la carga y la cruz de otros hermanos. Tenemos que aprender eso, la humildad, de saber respetar, de que no todos pueden con lo que tienen y por eso hay que ayudarlos. Nosotros los que somos ya más maduros en las cosas del Señor, tenemos que aprender a llevar a los demás a los pies de Cristo. Que ellos aprendan que la carga no es tan dura como aparenta, ni que el yugo es tan difícil como aparenta, sino que el yugo es fácil si somos guiados por el Señor y si es Él el que nos lo pone. Y la carga es ligera si la carga es suya, porque Él la cargó ya. Él la cargó ya por nosotros. Por eso nuestra carga es ligera. La cruz nuestra es ligera comparada a la cruz que tuvo que llevar Cristo. Y lo mismo digo que Simón de Cirene fue obligado a ayudar al Señor. Nosotros estamos obligados a ayudar a llevar la cruz de otros hermanos, esas cargas tan pesadas para ellos. Muchos tienen situaciones difíciles de paro, de enfermedad, de problemas familiares, problemas con sus esposas o con sus esposos, problemas con los hijos, problemas con muchísimas cosas. Pero nosotros tenemos que estar allí para oírlo, para llevarlo a los pies de Cristo, todos esos problemas, orar con Él, llorar con Él si hace falta, e incluso llamarlo para ver cómo le va en esa situación que Él tenía. Y si hace falta ayudarlo un poquito más, pues se le ayuda un poquito más, sea económicamente, sea de consejos espirituales, sea de consejo matrimonial, sea de apoyo, ¿no? en los trabajos o en el desempleo que él pueda tener. Tenemos que aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Y si alguno nos obliga a llevar su carga, ese es el Señor que nos obliga a llevar la carga de otros hermanos. Nos obliga. Y como siervos suyos debemos de ser obedientes y ayudar a los hermanos en la fe. Sabemos que tenemos poco paciencia, pero si pedimos a Dios paciencia, seguro que si la pedimos, Él nos va a dar esa clase de paciencia que nos fortalecerá cada día más. Yo oí una vez un hermano decir que si quiere tener paciencia, el Señor te va a llenar de tribulación y de problemas, pero el tener paciencia en oír a otro hermano, eso muchas veces es muy difícil, oír a otro hermano, y sobre todo si muchas veces son los mismos los que cuentan las mismas situaciones, y si están ahí enredados en la misma situación,
es porque no hemos sabido llevarlo hasta Cristo Jesús para orar juntamente con Él, abrazarlo, ayudarlo y demostrarle que tiene un hermano en cada uno de nosotros. Hermano, hay que amarnos los unos a los otros y así el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo. Si no nos ayudamos los unos a los otros, difícilmente vamos a mostrar ese amor. Difícilmente vamos a mostrar ese amor. Dios nos va a dar paciencia si clamamos a Él y si estamos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros. Ahí es donde nuestra paciencia se va a ir fortaleciendo y se va a ir haciendo. Una paciencia que solamente Dios tiene para con todos nosotros. Dios tiene una paciencia infinita conmigo, contigo y con cada uno de nosotros. Dios tiene una paciencia infinita con la humanidad a pesar de ver cómo ella está andando. Yo creo que debemos de aprender a tener paciencia. Y si obtener paciencia es ayudar a llevar las cargas de los demás y ayudarle en los momentos difíciles a los demás, pues bendita paciencia. Dios nos va a hacer fuerte. Dios nos va a hacer realmente, no sé qué palabra usar, pero realmente nos va a fortalecer día a día y va a hacer que nuestro amor abunde y sobreabunde para con todos los hermanos. Y lo que nos va a hacer es como Bernabé, hijos de consolación. Dice que su sobrenombre de Bernabé era hijo de consolación. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de pedir al Señor de ser como Bernabé, hijos de consolación, para poder llevar la carga los unos de los otros? Y no una milla, sino dos o dos más. La cuestión es que nos ayudemos con ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Damos gracias a Dios, ¿no? Porque Él nos enseña cada día más de su palabra y nos enseña cada día más cómo ser verdadero hijo suyo. No somos de los que retroceden, no somos de los que ignoran a los demás hermanos, sino que somos de los que nos ayudamos los unos a los otros y nos mostramos ese amor fraterno que debe de haber en medio del pueblo de Dios. Amén. Así que, hermanos, si alguien viene con carga, no mire atrás y ayúdale a llevarla, ayúdale, porque el Señor nos obliga a eso, a llevar las cargas. Así que, Shalom, Maranatha, que Dios te bendiga. Y Maranatha es el Señor viene pronto. Amén.